De primera vista podemos decir que el monteriano es un hombre alegre, es un hombre trabajador y que tiene una capacidad impresionante, diría yo, de comunicación. Estas cualidades han sido el producto de su proceso histórico-social de asentarse en un ecosistema concreto como es el del Valle del Sinú. Y aquí exactamente donde se fundó la ciudad de Montería, hay, digamos, la línea divisoria entre la selva, la montaña representada en este caso en la serranía de San Jerónimo, que gira hacia el oriente, llegando precisamente a la ciudad, en lo que hoy es la serranía de Sierra Chiquita. Allí entonces el ecosistema se confunde. Por un lado, el ecosistema cienaguero, que invadía de aquí hasta Lorica, casi que hasta la desembocadura. Y de allí arriba, digamos, la parte montañosa. Y justamente el monteriano llega y se asienta en la parte cenagosa y tiene, digamos, como referencia de caza, de pesca, de búsqueda de elementos materiales para la construcción, para el cocimiento de los alimentos en la parte montañosa. Entonces era, digamos, como el sitio en el cual compartían los dos ecosistemas. Sin embargo, pues Montería se fue desarrollando más que todo en la parte cenagosa, y eso es lo que, a mi entender, en el día de hoy, digamos, le da la capacidad de expandirse y le ha dado, digamos, la capacidad de socializarse, de fundirse con otras culturas, en la medida pues en que Montería fue visto como un epicentro de poblamiento desde cuando los españoles pues quisieron, digamos, zanjar esa deuda que tenían con los indígenas zenúes, con los indígenas los embera y los cunas, que fue los que más le dieron lidia en esta parte, digamos, del Urabá y de todo el noroeste de Colombia. Entonces, aquí pues por el poblamiento los españoles dijeron: vamos a conquistar el Sinú, que no les era posible gobernarlo desde Cartagena. ¿Y cuál fue la estrategia? Fue precisamente la de poblarlo. Y con esos pobladores españoles, con esos campesinos pobres que trajeron desde allá, más tarde pues fueron llegando otros grupos como los sirio-libaneses, otros grupos internos como los antioqueños, y ahí hoy en día encontramos, digamos, en la parte cenagosa, el asentamiento central de la ciudad, con esta imbricación de culturas tanto a nivel internacional como a nivel interno del país. Entonces Montería indiscutiblemente, digamos, le debe a su ecosistema, le debe a esta imbricación de culturas lo que hoy pudiéramos sintetizar como el hombre monteriano. Mi impresión es que Montería pudo haber crecido en la parte de los cerros, quizás en una situación mucho más segura y, digamos, mucho más de dominio para el ecosistema. Lo que ocurrió fue que a principios del siglo de 1900, la expansión de la ganadería y fue sacando los colonizadores que poblaron todas las faldas de la serranía de San Jerónimo, en lo que hoy son los cerros de Loma Grande y Sierra Chiquita. Y allí hubo pueblos como Loma Grande, Las Chispas, Palmitas, y otros que estuvieron, que fueron, digamos, colonizaciones campesinas, y más tarde, digamos, la ganadería lo sacó, y hoy pues prácticamente es poco el poblamiento que se encuentra en estos pueblos. Los que pudieron sobrevivir, como Loma Grande, digamos, Las Pulgas, Las Chispas, están ahí como pueblos abandonados y rodeados completamente por las haciendas. Yo diría que allá hubiera sido de pronto un desarrollo mucho mejor para la ciudad.
y se hubiera dejado, digamos, el ecosistema de Ciénaga precisamente con su vocación de aguas, con su vocación cienaguera, que de pronto de comunicación, incluso si no hubiéramos descuidado tanto, si no hubiéramos olvidado el transporte fluvial, digamos, le hubiera dado un aspecto, una proyección, digamos, mucho más fuerte a la ciudad de Montería. Hoy yo pienso que Montería sigue, digamos, equivocándose en el manejo del ecosistema. Es cierto que tiene posibilidades de expansión, pero algunos profesionales del agro, por ejemplo, comentan de cómo es en Montería la ciudad que nos damos el lujo de pertenecer a uno de los valles más fértiles del mundo. Tenemos una gran cantidad de aguas por las nubes que se nos vienen desde el Pacífico, cruzan la cordillera occidental e irrigan, digamos, las cabeceras del Alto Sinú. A eso se debe esa fertilidad, a esa abundancia de agua, pero yo pienso que que no la hemos sabido gestionar, que no la hemos sabido gerenciar, porque aquí, por ejemplo, en la década del 70 construimos el distrito de riego número 1, que, digamos, permitió que esas tierras que tenían las aguas y que han servido como reguladoras del territorio no se hubieran podido expandir la ciudad, y se construyó algo importante como fue el distrito de riego número 1 entre Cereté y Montería. Sin embargo, hoy vemos cómo la conurbación de Cereté con Montería y la expansión de la ciudad de Montería se está haciendo precisamente sobre los terrenos del distrito de riego. Entonces, los que trabajan en el agro, los que están en la producción del alimento, dicen que no se explican cómo un distrito que fue tan costoso, que es tan importante para la seguridad alimentaria, en un momento determinado, sin mayor explicación, digamos, se cambian las políticas del urbanismo y prácticamente la ciudad empieza a expandirse, si se quiere, desordenadamente hacia estos territorios de Ciénaga. Entonces yo creo que hay que rescatar lo que sería precisamente la esencia de la cultura cienaguera, la esencia, digamos, de la administración del agua, para ver si de pronto pudiéramos reorientar el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de Montería, y con ello, digamos, irrigar un poco la parte de la cultura, la parte de la personalidad, y que digamos, que nos enfocáramos mucho más en la administración del agua, que va pareja, digamos, con la administración de la parte montañosa, porque los ecosistemas, digamos, se van complementando, y yo pienso que así no solo ganaría la ciudad de Montería, sino que nos pudiéramos proyectar hacia un departamento de Córdoba, incluso unido con Antioquia, como se está proponiendo en el día de hoy, y que pudiéramos, eso sí, enfocar los ecosistemas y cómo pudiéramos manejar, digamos, tanto la parte montañosa como la parte cienaguera, como, digamos, quizás la manejaron durante 17 siglos los indígenas zenúes, cuando llegó el modelo español y sustituyó ese modelo ambiental por el que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿cuál es la vocación verdadera del monteriano? La vocación verdadera del monteriano debió ser la anfibia, como decía nuestro historiador Orlando Fals, pues combinando el manejo del ecosistema montañoso seco con el anfibio, el acuático. Nosotros decimos que, en cierto sentido, los grupos que vinieron, entre ellos están los sirio-libaneses o los turcos, como lo llamamos, vienen de una cultura completamente secana, como la hemos denominado nosotros. Sabemos que esta parte del Medio Oriente, incluso la parte de Mesopotamia y esa de donde vinieron los fenicios y que después se conurbaron o aculturaron con los árabes y llegaron más tarde hasta América, digamos, son culturas secas. Y entonces, al llegar, digamos, a estos ecosistemas tan ricos en agua, pues la tendencia ha sido precisamente la de la sequía. ¿Por qué? Porque estos grupos han sabido, más que los grupos tradicionales nuestros, meterse en la parte de la gobernabilidad,
meterse en la parte del poder, del manejo del poder, y sabemos que pues las políticas públicas son las que permean precisamente cuál es el destino final que el hombre, digamos, actúa con su cultura y con el medio ambiente. En definitiva, ese papel lo define la política. Y en la medida en que ellos se han metido en la política, pues yo creo que han influenciado, pues precisamente para que desde los gobiernos central y, digamos, se plantee la necesidad de secar o de acabar con los ecosistemas cienagueros, sobre pretexto de que los ecosistemas secos pues pueden ser más productivos, cosa que la historia ha demostrado que no. La riqueza del complejo cenagoso entre Montería y Lorica, o entre Montería y San Antero hasta pegar con el mar, yo creo que esa pérdida que tuvimos jamás se podrán, digamos, restablecer con ecosistemas secanos. Y la práctica pues nos ha dicho eso, pero desafortunadamente quienes más sufren esta parte, que son las comunidades que ya ancestralmente tienen un conocimiento ancestral sobre esos ecosistemas, digo, son los que quedan con menor posibilidad de influir sobre las políticas públicas, dado su pobreza, dado su abandono, dado el descuido histórico que hemos tenido con la educación, y no con cualquier educación, sino con una educación que precisamente tenga los pies sobre el ecosistema en el cual el monteriano ha desarrollado su cultura. ¿El futuro del monteriano hacia dónde va? Bueno, yo creo que por un lado hay que seguir profundizando en esto de la cultura. Yo creo que la cultura debe ser el norte, y la cultura, digamos, encierra, según el concepto de Naciones Unidas, encierra casi todo lo que hace la actividad humana. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que centrarnos allí. Culturalmente, ¿hacia dónde vamos a evolucionar? Yo creo que en principio hay que rescatar, digamos, esa parte de la cultura que nos pone los pies sobre la tierra. Es decir, cómo valorar nuestras raíces, cómo valorar la naturaleza, cómo valorar el ecosistema, de cómo, digamos, todas estas cosas que a veces nos parecen corronchas o nos parecen, digamos, degradadas, como el agua, por ejemplo. El agua a veces la vemos como la ensuciamos, la enturbiamos, entonces la vemos como causal de enfermedades, la vemos como causal de pobreza, la vemos como causal de descuido, de abandono, de todas estas cosas. Y no, eso, la cultura puede revertir, digamos, esa visión que podemos tener sobre el ecosistema y obviamente sobre el hombre del Sinú, y en ese sentido rescatar, digamos, la grandeza del hombre del Sinú. Cuando llegaron las petroleras por aquí a principios de 1900, me comentaba un ingeniero petrolero nativo de aquí, de Montería, que estas compañías extranjeras transnacionales hicieron un estudio en Colombia sobre la capacidad de trabajo del hombre en las distintas regiones, y encontraron que el sinuano tenía una capacidad enorme de trabajar. Por eso hoy en día, digamos, ciudades como Barrancabermeja, en Bucaramanga, en los Santanderes, hay mucha presencia del hombre sinuano alrededor de Ecopetrol, porque, digamos, estas compañías supieron valorar y encontrar, digamos, esa potencialidad de trabajo. Pero si esta potencialidad de trabajo no está, digamos, acompañada con un proceso de una educación sistemática, de una educación, digamos, que mide el desarrollo científico y tecnológico que hay a nivel internacional, se traiga aquí y se adapte, digamos, al ecosistema, entonces el hombre de Montería pues puede menospreciarse, el hombre de Montería quedará rezagado, y en ese sentido pues yo creo que por ahí puede ser la luz, si miramos la ciencia, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, pero también el desarrollo humano del hombre monteriano. Si queremos encaminar hacia la parte cultural, para retomarla, ¿cómo podemos lograr eso? Bueno, hay que mirar precisamente al planeta Tierra, ¿no? En este caso, digamos, el ecosistema del norte colombiano, y para el caso monteriano, el ecosistema del Sinú.
se nos ha ido el Valle del Sinú, lo hemos acabado, digamos, sobre una visión cultural, que creíamos que las riquezas naturales eran infinitas, que no tenían límite y que en ese sentido pues se podían explotar de cualquier forma y se podían explotar, digamos, hasta terminarlo. Ya hoy en día pues la experiencia ha demostrado que todos los recursos son finitos y que en ese sentido hay que tener, digamos, una explotación inteligente. Y esa explotación inteligente es, digamos, a la que hay que llamar al hombre monteriano. Afortunadamente la naturaleza nuestra es muy exuberante y si le cambiamos un poquito el trato, digamos, es posible rescatar. Uno lo ve con los proyectos, digamos, de conservación, de restauración de los ecosistemas, y la naturaleza es tan magnánima con nosotros que es posible restablecerlos y restaurarlos. Entonces yo creo que en el Sinú nos invita, y al hombre monteriano nos invita a eso, a que la ciudad efectivamente siga, digamos, mirando el ecosistema, siga mirando al río, digamos, como el eje central de su desarrollo. Nadie puede imaginarse, y yo con mis estudiantes les planteo, digamos, el ejercicio de imaginación, de reto a la inteligencia, que es precisamente imaginarnos al departamento de Córdoba sin los ríos Sinú, sin el río San Jorge, sin el río Canalete, sin las costas, sin los 124 kilómetros de costa que tenemos sobre el mar. Entonces, después que uno mira, digamos, toda esa riqueza y mira, digamos, la realidad cultural, la realidad de pobreza de la gran mayoría de los habitantes del Sinú, se ve que no hay, digamos, esa correspondencia, que no hemos sido inteligentes en aprovechar todo ese potencial natural, todo ese potencial geoestratégico que tenemos para precisamente potenciar la cultura y el nivel de vida del hombre monteriano.